Hola, ya estamos aquí en directo desde la Casa de la Radio. Esto es Radio Nacional de España y desde el estudio 202 comenzamos en directo un nuevo viaje hacia la búsqueda de respuestas. A lo largo de los próximos minutos, deseamos guiaros con la ayuda de nuestro invitado por un escenario plagado de símbolos mágicos cargados de un poder desconocido para la mayoría de los mortales. Para muchos, esos símbolos esconden parte de nuestra historia, pero de una historia desconocida para la mayoría de los humanos. ¿Sabíais que la mayoría de la ciudad de Washington está concebida de acuerdo a un plan prefijado con anterioridad, donde la magia y la leyenda se dan la mano? Historias fascinantes de la masonería, sus símbolos, sus significados tendrán cabida en este tiempo. ¿Sabíais que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue masón? ¿Y que en los billetes de dólar existen símbolos de pirámides y ojos mágicos que todo lo ven? Dicen que la Casa Blanca es un foco de un plan oculto organizado por la masonería. Y pocos saben cuál es el significado del obelisco en el monumento a Washington. Y junto a todo ello, otras sociedades secretas, los Rosacruces, la Golden Dawn y algo conocido como la ciencia no ética. ¿Qué puede significar todo ello y en qué nos puede influir? Acompañadnos en un viaje apasionante por la ciudad de Washington y sus misterios, y adentraos con nosotros hacia una realidad desconocida. Un nuevo viaje fascinante comienza, y si estás ahí, no es casualidad. Sé bienvenido y no te asombres de lo que en los próximos minutos vas a descubrir. Saludar a nuestro invitado, como decíamos, un peso pesado en estos temas. Compañero don Enrique Vicente, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, como siempre, Miguel, encantado de estar en Espacio en Blanco. Qué placer que estés con nosotros de nuevo. El placer es mío, ya lo sabéis. Acabas de llegar de... Bueno, y aclara que lo del peso es solamente virtual. Sí, ¿Vale? Eso es, el peso pesado es solamente virtual. Eres una de las personas que más tiempo llevan estos temas. ¿Por qué, Enrique? ¿Cuántos años? Bueno, no sé si quieres decirlo. Muchos años, Miguel. Bueno, casi me... No, yo ya llevaba desde que era un niño, tú también, pero no nos conocíamos. Tú eres un poquito más joven que yo. Pues mira, desde los 12 años. Sí. Y claro, cuando hablo de los 12 años, estoy hablando de los años 60. Desde un momento, digo, muy metido en los temas, desde un momento en que descubrí que había una cosa que se llamaban platillos volantes. Lo que ahora se llaman ovnis. ¿Te llamó la atención eso? Uy, no es que me llamó la atención, es que dije, ¿qué? ¿Existe esto, lo que yo he leído en los tebeos? Y me puse a investigar rápidamente el tema. Entonces ahí empecé a leer una serie de libros pequeñitos que había por aquella época y bueno, ya me fui fascinando por eso. Leí 2 libros pequeños, pero para mí eran 2 enciclopedias que se llamaban El fin del mundo y el año 2000 según las profecías, que estaban firmados por Joaquín Grau, con quien, como luego sabes, me hice íntimo amigo y yo decía, bueno, un honor. Luego me enteré que Joaquín Grau había sido el director de 2 prestigiosas revistas que yo leía todavía más pequeñito, que eran Pulgarcito y no sé qué otras revistas de ese tipo. Vamos, de TVO, cómic. En fin. Ahora director de hace un montón de tiempo de la revista Año Cero. Pues desde su fundación, en el año 90. Sí. Y eres una especie de guerrero también, de luchador. ¿Por qué, Enrique, en estas historias? ¿Por qué sigues aguantando? ¿Por qué sigues estando ahí? Sobre todo se nota mucho en las editoriales que haces en la revista. No solamente intentas dar información, sino algo más. Hombre, lo intento. Realmente yo tengo un espíritu revolucionario desde que era muy joven, como sabes muy bien, Miguel, porque nos hemos conocido, hemos estado en eso. Es decir, siendo un chaval, un muchacho, yo estaba muy en el espíritu del mayo del 68.
que era un espíritu, el de los años 60, de cambio. O sea, en aquel momento creíamos que el mundo iba a cambiar, estaba la guerra del Vietnam, el poder de las flores, el hombre llegaba a la luna, o supuestamente llegaba a la luna, la parapsicología era reconocida como una ciencia, la Parapsychological Association, a la que tengo el honor de pertenecer, fue acogida en el año 69, el mismo año de la llegada del hombre a la luna, dentro de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, gracias al apoyo de la antropóloga Margaret Mead. En fin, era toda una serie de cosas. Para mí era muy importante, por la antropología me interesaba mucho, y luego, como sabes, en el año 71 yo estuve estudiando en la Sorbona antropología, entre otras cosas, con gente muy interesante, colegas de Margaret Mead, que fueron uno de ellos, uno de los profesores circunstanciales en los seminarios cortos que daban, que era un profesor del sur, Jean Servier. Jean Servier fue uno de quienes me abrió más a estos temas. Yo ya estaba muy metido en el esoterismo. En aquel entonces, no solo los ovnis, que yo llevaba escribiendo desde que tenía 17 años, como sabes, en la revista Algo, que era la única revista que tocaba estos temas. Pero en París hacía compatible eso con meterme en varias escuelas esotéricas, entre otras la de Gurdjieff, como sabes. Así que ya siendo un muchacho, estaba muy interesado, un joven en aquel entonces, estaba muy interesado en los temas que ahora plasmo en los libros. Una de las personas, como decimos, que más tiempo lleva en estos asuntos, divulgándolo y haciendo algo más. Acabas de sacar un libro que se llama Las claves ocultas del símbolo perdido. Sí, claves ocultas a secas, del símbolo perdido, que es igual que mi otro título anterior, lo digo, porque siempre ha habido alguien en este momento, sabiendo que yo iba a sacar este libro, porque estaba anunciado hace mucho, ha habido otro libro que se llama Las claves del símbolo perdido a secas. Pero claves ocultas del símbolo perdido. ¿Por qué te interesan las claves? ¿Son tan importantes las claves? Antes de nada, este tiempo en el que estamos viviendo es el momento de volver a sacar cosas que estaban ocultas, desentrañar misterios, desvelar, quitar el velo ese de Isis que cubría todas las cosas ocultas, y es el momento de saberlo. Mira a la hipnotizante pantalla de un ordenador y dímelo tú. Hoy en día hay una pantalla de hipnosis total, sobre todo cuando uno se conecta a internet, ya la hipnosis es absoluta, pero al mismo tiempo es la prueba del iniciado. O sea, lo tienes ahí, te puedes ir al infierno o te puedes conectar con otra cosa. A través de internet, a través de un instrumento tan simplón como Google, hoy en día eres capaz de acceder a secretos por los que en muchas épocas, a millones de secretos como aquellos que alguien que esperaba ser iniciado aguardaba durante 10 años a que le iniciaran en un templo. Esos secretos están ahí. Podemos acceder a ellos. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en tal estado de hipnosis, de zombificación, por muchas circunstancias que se están dando en este momento en la Tierra, que no somos capaces de poner en marcha esas técnicas. Yo tengo la fortuna de haber sido iniciado en líneas muy diversas. Algunas menos conocidas, como líneas egipcias, u otras muy conocidas como el taoísmo, por gente como Mantak Chia, que tú le conoces muy bien. Bueno, pues el maestro Mantak Chia es un mecánico, pero es un mecánico que maneja el taoísmo al detalle. Y él sabe cómo funciona la energía porque era un campeón de artes marciales al que muchos maestros taoístas le fueron iniciando. Hoy en día es tan simple como ir a sus cursos y uno lo pone en marcha. Y te aseguro que en los cursos de Mantak Chia y en la tradición taoísta que hoy en día conocemos, comprendes lo que había oculto dentro de la tradición egipcia. Comprendes la parte energética, el manejo energético. Hoy en día ocurre eso. Hoy en día, en este momento concreto, estamos sometidos a un bombardeo terrible. El pasado fin de semana ha habido estado seguramente que si muchos de vosotros os planteáis qué pasó el domingo, el lunes, esos días, veréis que vosotros en la familia ha habido todo tipo de anomalías, gente que se ha peleado, familias, parejas que han estado a punto de romper. ¿Por qué? Porque había un bombardeo solar brutal. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, sí. Es decir, la actividad solar nos afecta a nosotros, afecta a la temperatura, afecta a los terremotos, o sea, afecta al campo geomagnético terrestre y a los campos electromagnéticos que rodean al ser humano. Pero simultáneamente a eso está cayendo una sustancia tal, está cayendo algo sobre la Tierra. Esa es mi creencia y esa es mi vivencia, aunque sea en pequeñito, pero es la de mucha gente, que es un momento excepcional. Es decir, hoy cielo e infierno confluyen con una mayor intensidad que nunca en la Tierra.
Y uno puede ir para arriba o puede ir para abajo. Quedarse en medio es lo más difícil. Yo intento mantenerme, pero muy difícil. Uno se queda para abajo rápidamente en cuanto se descuida. 900, 137, 127. Esta noche queremos daros claves, estar atentos, que seguramente con nuestro invitado lo vamos a hacer. Enigmas, misterio, imaginación. Espacio en blanco. Vamos a hablar, estamos hablando a micrófono cerrado, vamos a contaros unas cuantas claves. Intentemos enfocar un poco el tema, Enrique. ¿Por qué son tan importantes los símbolos? Te pido, y luego me critican algunos oyentes que os estoy pidiendo a los invitados que seas concreto, que seas breve si puedes, porque tenemos muchas cosas que quiero que nos cuentes. Queremos exprimirte esta noche mucho. En síntesis, Sí. Los símbolos son importantes por cómo está concebido, digamos, la mente o el ordenador biológico del hombre, del ser humano actual, y no del ser humano actual, sino de un predecesor nuestro y del Cromañón, que era el Neandertal. El Neandertal tenía ya una mente simbólica, por decirlo así, en forma muy simple. A la mente le llamo yo el ordenador. Es decir, esto es una máquina, lo que tenemos es una máquina, el cuerpo, que funciona como una máquina. Y tiene una computadora, una unidad central de procesos, que los símbolos ejercen una influencia, vamos a decirlo así, inconsciente. No solamente eso, sino que el hombre de Neandertal, los dioses descubrieron que tenía otra serie de capacidades. Los dioses, que tenía has dicho. sí, los dioses, sí, porque este libro, la novela de Dan Brown, El símbolo perdido, sobre el cual versa mi libro Claves ocultas, el símbolo perdido, es a fin de cuentas sobre el secreto de los dioses que es transmitido a los humanos a través de la iniciación y de los humanos que aspiran a convertirse en dioses, como ese protagonista oscuro suyo, o como la historia final, la clave final, que es: los seres humanos podemos llegar a convertirnos en dioses. Todo eso está sacado del mormonismo. Como sabes, los mormones, los santos de Jesucristo de los últimos días, lo que creen es que su Dios, Yahvé, Jehová, vive en un planeta concreto. Eso lo sabes, ¿no? O sea, es una religión extendidísima en Estados Unidos que se llama Kolob. Esto me enteré siendo un chaval porque me metí con los mormones para ver qué secretos. Yo sabía que ellos tenían algo, porque su fundador era masón, todos sus fundadores eran masones y eran ocultistas totales, tenían toda una serie de historias, que viven en un planeta que se llama Kolob y que tiene una esposa, así, textual. Y piensan que es que antes era un ser humano y que todos los humanos tienen la posibilidad de llegar a convertirse en dioses. Esto nos puede dar risa, pero a mí me da bastante menos risa que la concepción que tenemos general acerca de Dios. Otra cosa es el concepto amplio de Dios como algo inaprehensible, o sea, el supremo, en lo que yo creo. Pero lo que te decía es, la clave de la novela de Dan Brown, El símbolo perdido, es que el hombre puede llegar a convertirse en Dios. Y él dice, a través del poder de su mente. Él simplifica siempre todo. Luego veremos cómo en las novelas de Brown, si quieres, hay diferentes planos de comprensión y diferentes planos criptográficos, a alguno de los cuales no llega prácticamente casi nadie. Ya, sin embargo, no creo... Pero perdona, cuando me hablabas de los símbolos, es que era una forma de influir al ser humano, al igual que el ser humano tenía, el Neandertal tenía la capacidad de conectar con otros planos de realidad, con otros niveles dimensionales. ¿Sí? Y se utilizó eso, sí, se utilizó a través del chamanismo. El chamanismo sabemos que es algo muy antiguo, viene de la época del Neandertal. El Neandertal tenía una constitución cerebral especial, diferente a la nuestra, y ahí empezó a ejercerse una acción con la cual los dioses lo que pretendían era ayudar al ser humano a que evolucionara. Y ahí empezó una labor lenta o muy dinámica de evolución a ese nivel, a un nivel genético. Había diferentes tipos de dioses, entonces cada uno hizo una cosa muy distinta. Cuando dices, déjame que te corte, Sí. ¿dioses, estás hablando de extraterrestres o...? No, yo estoy hablando de dioses, no me lío. Dioses de allá arriba. No me lío. Ya. No, es que lo que han llamado dioses siempre, vamos a ver, yo me planteo algo muy simple, Miguel. Yo no me creo la estupidez que nos han metido de que todas las cosas que se creen desde hace un par de siglos a esta parte y sobre todo durante el último siglo sean la verdad, es decir, el racionalismo, materialismo, etcétera, y todos los antiguos,
incluida la infinidad de sabios que han construido toda la base de nuestra civilización, cultura, filosofía, ciencia, eran estúpidos. Ya. Yo en mi libro demuestro claramente que todos los creadores de la ciencia, los grandes creadores, eran iniciados. Lo demuestro brevemente, pero podría haber escrito un libro dedicado solamente a eso. Cómo Galileo pertenecía a dos sociedades secretas. En la segunda parte vamos a hablar de ellos. Etcétera. Demuestro claramente eso. Entonces lo que yo digo es, a mí me interesa lo que ellos decían. A mí me interesa lo que decían los antiguos, porque eran más sabios que nosotros. Nosotros tenemos más tecnología, tenemos más ciencia material, pero ellos eran más sabios. Así que a mí no me importa que los ignorantes se rían de lo que yo digo. Me interesa más bien escuchar lo que decían los sabios. Y los sabios hablaban de dioses. Y esos dioses no es, para mí, es también estúpido decir extraterrestres porque uno piensa en unos seres de carne y hueso que bajan de unos platillos metálicos. No, no sabemos lo que es. Pero sí, indudablemente son seres ultradimensionales, ultraterrestres, lo que nos dé la gana. Solo algo que tengo la certeza de que influyó sobre el ser humano. Y no solo tengo la certeza, sino que no me debo andar con remilgos. Es hora de decirlo ya. Porque no estamos en este momento para andarnos con chiquitas. La Tierra está en una situación muy especial y es muy importante que intentemos averiguar lo que ocurrió en nuestro pasado para intentar impedir lo que se quiere que sea nuestro presente futuro. Vamos a intentarlo esta noche, por lo menos daros las claves. 2:26, estamos en directo en Radio Nacional de España. Escucha esto, Enrique. Tú y yo, Robert, hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demoraría los cimientos del género humano. Estoy metido en algo que no logro entender. Contempla el mayor secreto de la historia de la humanidad. Hablabas de Dan Brown. Mucha gente, y no quiero entrar mucho porque yo quiero centrarme en esas cosas que acabas de contar, es lo que más nos interesa esta noche. Mucha gente la ha criticado, dice que ha cogido verdades a medias de muchos sitios, evidentemente para vender millones de libros, y que quizás sea la mayor mentira, las verdades a medias. ¿O crees que ha abierto el camino a mucha gente quizá con esta serie de temas, con el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios? Hoy tenemos unos cuantos Ángeles y Demonios aquí en el programa, y con el último libro, del símbolo perdido. Creo profundamente que ha abierto mentes. Que ha abierto mentes y de forma mucho más interesante a lo que lo ha hecho, por ejemplo, el tercer ojo a Lobsang Rampa. ¿Por qué? Porque Lobsang Rampa, por ejemplo, era un farsante. O sea, era un inglés que él se llegó a creer... Sí, bueno, de fontanero era circunstancial. Era un tipo muy inteligente, pero que se llegó a rapar y a montarse una película que en la cuarta novela revela de que es que el lama se ha apoderado de su cuerpo. Vale. Pero aún así abrió muchas mentes. A mí me han dicho muchos budistas del máximo nivel, algunos occidentales, que ellos se metieron en el budismo a través del Lobsang Rampa. Y el Dalai Lama me ha contestado, después de otros muchos lamas, casi me abuchearon en la rueda de prensa en la que tuvimos hace muchos años con el Dalai Lama, una muy privada, porque preguntara por eso, pero necesitaba que él me lo dijera, que el Lobsang Rampa no ha sido tibetano. El retorno de los brujos abrió muchas puertas, pero de repente Dan Brown es un boom tremendo. ¿Cuál es la cosa, el secreto de el Código Da Vinci? Doble. Uno, él maneja ahí los arquetipos de forma tremenda. ¿Y cuál es el arquetipo al que él hace? Está por un lado eso y por otro lado la polémica, que es lo que falta en este libro. Pero el arquetipo que toca ahí es muy potente. Igual que en el símbolo perdido toca otros arquetipos, no son tan potentes. ¿Por qué? Porque en el Código Da Vinci lo que hace es reavivar el arquetipo de lo femenino, de lo eterno femenino. Vamos a ver. Él lo que habla es de una búsqueda del grial. El grial es el útero y la espada es el pene. O sea, lo femenino y lo masculino. Esos son los símbolos eternos. María Magdalena es la representante de lo femenino reprimido por el cristianismo oficialista y solamente mantenido por los herejes, por los gnósticos. Y así, siguiendo todo lo que él va desarrollando, ahí habla de la diosa,
es lo eterno femenino. Y eso llega de forma tremenda. Llega a las mujeres se fascinaron mucho por esa novela, pero llegan también a muchos hombres que reconocen eso. Eso ocurre que después de mucho tiempo de matriarcado, cuya historia sería muy diferente a la que hemos concebido, llega un golpe de estado patriarcal con pueblos que vienen del oriente, que llegan con caballos, y mientras que el matriarcado es agrícola, ellos son pastores como Abraham y ganaderos. ¿Y qué ocurre? Llegan con una violencia, con dioses machos, arrasando, anulan el sacerdocio femenino en buena parte del mundo, incluido en todo el Mediterráneo, que yo he recorrido los lugares, no hay duda que el sacerdocio era femenino, que no existía la guerra, etcétera. Arrasan. Y ahora se nota de nuevo esa necesidad de intervención de lo femenino. Ese es lo fundamental. Y luego está la polémica. En este libro, ¿qué ocurre? Que yo creo que él estaba muy dolido por toda la polémica que había organizado y por todas las críticas que había recibido y no se mete con la polémica. Pero yo defiendo a Dan Brown porque considero que tiene muchos más elementos en sus novelas de los que se han pensado. Y en este libro, por fin me permiten demostrarlo. En el anterior me eliminaron 2 capítulos dedicados a eso porque eran muy especializados. Yo aquí descubro que dentro de sus obras hay muchísimas claves ocultas. Hay una estructura secreta. Curioso. Hablaba en ese testimonio que te hemos puesto de que nosotros hemos hablado mucho de historia. Estamos en medio de la historia ahora. Hay una lucha entre, quizá la lucha eterna. Estamos en ese momento, es el momento de abrir los ojos, de estar atento, de ponerse en marcha. Siempre lo ha sido. Vamos a ver, el problema es que vivimos en un universo dialéctico, en un universo en la que hay 2 fuerzas. Cuando uno lee El símbolo perdido, ve que ahí habla de caos. En la portada, en la portada de la novela se ve que pone Ordo ab Chaos. O sea, orden a partir del caos, que es un lema del Supremo Consejo del Grado 33 de la masonería escocesa, y habla constantemente, orden a partir del caos. Es la lucha, digamos, entre el orden y el caos en el universo, permanente. Y eso se trasluce a muchos niveles, pero se trasluce a unos niveles mucho más simples para que se pueda entender en el ser humano. Y es el poder, el poder del amor o el poder del ego. Es decir, hay unos que buscan, y a lo largo de la historia ha sido así, desde los dioses hasta hoy, hasta el ser humano actual. Hubo dioses que por amor, por decirlo de alguna manera, trataron de ayudar a los seres humanos a evolucionar. Y hubo dioses que, por el contrario, querían poder y utilizar en todos los sentidos al ser humano como ganado para que le dieran su leche, lo que ellos necesitaban, como esclavos, etc. Esa lucha se ha mantenido y se sigue manteniendo hoy. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día el salto evolutivo puede ser tan fuerte que a los dioses que tienen esto como su chiringuito, temen que se les acaba el chiringuito. Y a todos los dependientes que han puesto aquí manejando el chiringuito, también. Al poder le asusta mucho lo que está ocurriendo. Y digo esto en voz alta porque ya no temo nada del poder. Por supuesto. Estás muy valiente últimamente. Poderoso. Bueno, tú sabes las cosas que me han ocurrido últimamente. Me da lo mismo. O sea, eso va adelante. Está claro. Están haciendo el combate entre los grupos de poder es terrible en este momento, pero terrible plasmado en acontecimientos que estamos viendo y que decimos, ¿pero qué ocurre? ¿Qué pasa? Confluyen muchas cosas. Confluyen, por un lado, esa presión del sol que estamos viviendo y que da nevadas, terremotos, etcétera, con las armas que tienen sísmicas, y las armas, el mismo tipo de armas lo utilizan para sismos que para controlar el clima. Para seísmos, has dicho. Sí, para armas sísmicas como para controlar el clima. Pero ¿qué ocurre? No hay que recurrir a eso. Es tal la potencia de lo que está ocurriendo en este momento, no en el sistema solar, sino para mí en la zona del cosmos por la que estamos atravesando. No lo digo yo. En mi libro, sabes que hay un libro dedicado a 2012, tema al que tú has dedicado un capítulo, al que tú has dedicado un libro, en el que cuento cómo científicos rusos muy notables para mí cuentan que eso está ocurriendo en todo el sistema solar, transformaciones brutales, lo cual me hace pensar que este verano, al igual que este invierno, lo más loco que hay. Es decir, simultáneamente
la helada mayor de la historia en Washington, que tú sabes que me pilló a las puertas en Washington, Sí. yo estaba allí en la NASA grabando un programa de televisión, quería ir a Washington, me pilló allí, y simultáneamente en Brasil 50 grados. Ujú. En Alaska se han descongelado Alaska. En Europa nevadas tremendas. Bien, si mi hipótesis es correcta, porque es una hipótesis basada en los propios cálculos de la NASA, este verano va a ser un verano de una intensidad tremenda. Hoy no hace falta más que ponerse al sol. Póngase usted al sol mañana, si hace sol, y va a ver cómo le quema el sol. Y estamos en pleno invierno. Bueno, este verano sería tremendo. ¿Qué ocurre? Eso produciría, entre otras cosas, una proliferación de bichos. A los bichos, para anular esos bichos, les vamos a tener que echar insecticida. La comida va a estar pésima. Es decir, se van a dar toda una serie de circunstancias interesantes. ¿Por qué interesantes? Porque ante las amenazas a la supervivencia, el ser humano es capaz de despertar o queda aplastado. Es decir, solo sobreviven, como siempre, los que son más capaces de enfrentarse a eso. Eso es lo que para mí, de alguna manera, se está dando. Pero hay otro nivel en este momento, y es ese otro nivel del corazón, de la parte más superior del ser humano, de superar lo instintivo. Lo vamos a ver después, si te parece. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. Hay mucho más para contar. Estamos en Radio Nacional de España. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Si alguien me está escuchando, que conteste. Por favor. Oiga, ¿por qué nadie me escucha? Nosotros sí. Nosotros te escuchamos. Pues gracias por dejarnos expresarnos aquí en Radio Nacional. En la historia de la humanidad han existido algunos grupos misteriosos conocidos como sociedades secretas. Entre las más influyentes y conocidas están los Rosacruces. El término Rosacruz se refiere a una legendaria orden secreta que data del siglo XV o del XVII, generalmente asociada al símbolo de la Rosa Cruz. Diversas organizaciones esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que usan rituales relacionados con la francmasonería, se reivindican herederas de la legendaria Orden Rosacruz del siglo XVII. La Orden Rosacruz fue fundada, según ciertas leyendas, por Christian Rosenkreuz, caballero del siglo XV. Según la leyenda, Christian Rosenkreuz nació en el año 1378 en Alemania. A partir de 1393 visitó Damasco, Palestina, Tierra Santa, Egipto y Marruecos, donde estudió con maestros de las artes ocultas. A su retorno a Alemania en 1407, fundó la Orden Rosacruz, un pequeño grupo de no más de 8 personas. Cuando Christian Rosenkreuz murió en 1484, la orden se extinguió y la localización de su tumba permaneció desconocida hasta 1604, fecha en que fue redescubierta y la orden renacía. Tradicionalmente, los Rosacruces se dicen herederos de tradiciones antiguas que se remontan a la alquimia medieval, al gnosticismo, al ocultismo, al hermetismo del antiguo Egipto, a la cábala judía y al neoplatonismo. De un modo general, los Rosacruces defienden la fraternidad entre todos los seres humanos. Para los Rosacruces, los seres humanos pueden desarrollar sus potencialidades para hacerse mejores, más sabios y felices. Estos objetivos, según los Rosacruces, pueden ser alcanzados por medio de un cambio personal de pensamientos, hábitos y sentimientos. Según ellos, esto solo es posible si se elimina el velo de la ignorancia que cubre los ojos de los hombres. Estos son algunos datos históricos de esa sociedad secreta, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta su influencia en nuestro mundo y en la civilización humana. Escuchemos. 900, 137, 137, por si queréis intervenir con nosotros, preguntar
algo a nuestro invitado o participar en ese concurso. Enrique, hemos utilizado esta introducción de los Rosacruces para meternos un poco en el mundo de la gente que parece que controla o que ha creado esta sociedad y están ahí ocultos. Es cierto que nuestra civilización ha dependido mucho de ese poder de las sociedades secretas, de ese poder en la sombra. Totalmente. Lo que ocurre es que yo doy en el libro Claves ocultas del símbolo perdido una visión bien diferente a la que se da generalmente, a la que dan los conspiranoicos. Está claro, Miguel, no cabe ninguna duda que yo denuncio los juegos del poder, cómo nos manipulan. Pero no me equivoco cuando hay muchos conspiranoicos que dicen que detrás de los Rosacruces, de la masonería, de los orígenes, de los fundadores, que eran ya manipuladores. Yo digo lo contrario. ¿En qué me baso para decir lo contrario? Simplemente en haber estudiado el origen. En el libro dedico varios capítulos a cuál puede ser la verdadera historia secreta detrás del movimiento Rosacruz. Y descubro una historia para mí fascinante de cómo en Inglaterra y en Alemania y en buena parte de Europa, un puñado de personas se inspiraron, eran hermetistas y se inspiraron en la idea de que podía estar a punto de comenzar una nueva era y de que podía haber un cambio, de que podía haber una revolución que llevara al ser humano de la ignorancia a la luz, que le sacara de la superstición y que le llevara al conocimiento y a la fraternidad entre los seres humanos. Ellos estaban convencidos de que se podía generar no una nueva religión, sino un nuevo cristianismo basado en los conceptos de la antigüedad, universal. Y lo que ocurre es que ellos veían en aquel entonces al Papa como el anticristo. Y no les faltaba razones para hacerlo, porque recordemos que cuando Lutero, cuyo símbolo, cuyo escudo es una rosa y una cruz, y con eso no estoy diciendo que él fuera un Rosacruz, es que estaba dentro de una ideología que era mucho más amplia, aunque luego él se volvió un rígido y un fanático, como les ocurre a mucha gente. Pero cuando él deposita toda una serie de tesis en la puerta de una iglesia de Wittenberg, lo está haciendo por una razón muy concreta, porque realmente el papado, la silla pontificia, es poco menos que un prostíbulo. Lo ha sido en muchas ocasiones. Es decir, en la cual, por ejemplo, el Papa Borgia se acuesta con su hija, en la cual hay otros... ¿Has hablado sobre ello? Ayer hablamos. Suficientemente. Entonces, él está protestando y diciendo que cómo al Papa se le ocurre vender indulgencias. Es decir, para llenar las arcas, diciendo a la gente que pueden hacer lo que les dé la gana, matar, violar, robar, y con tal de que le den un dinero a la iglesia, ya tienen asegurado el cielo. Es decir, es razonable. Entonces hay un movimiento enorme en el que participan toda una serie de gente que yo detallo aquí, fascinante, en la que están representados los grandes genios de la Inglaterra isabelina, los grandes creadores de la literatura, sobre todo, pero los grandes creadores también predecesores de la ciencia, que son los que conforman ese movimiento Rosacruz. Yo explico por qué y cómo. Y era al mismo tiempo un movimiento político, que lo que trataban era de buscar un Mesías que uniera no ya solo a los protestantes, sino a todos los que se pusieran al papado para liberar Europa, para crear una nueva Europa. Y explico cómo ese movimiento, que tenía como eje, como dicen los manifiestos, 1604, por un acontecimiento cósmico excepcional que se daba y que detallo aquí, se podía dar un cambio. ¿Qué ocurre? Les falló la jugada, porque su Mesías elegido, una pareja, guiados por un Rosacruz notable, por el príncipe de Anhalt, quisieron enfrentarse al papado y primeramente a Carlos I de España y V de Alemania y luego a Felipe II, y ahí la pifiaron totalmente, porque se desató una batalla, la batalla de Montaña Blanca, y resultaron derrotados. Y ese es un eje muy importante, y ahí ocurren muchas cosas fascinantes, y ahí vemos como uno de los que participan en la batalla de Montaña Blanca, y que andan rondando por ahí y haciendo cosas, y que unos meses antes de eso tiene un sueño revelador, va a ser el creador del pensamiento actual, Descartes. Descartes, en un momento en que él está pensando qué hacer, porque no entiende todo ese lío en el que hay, tiene un sueño famoso, que es el famoso sueño de la razón, y que realmente, como yo digo ahí, esconde una iniciación. Es claramente o bien un invento que él hace basado en los manifiestos Rosacruces, o bien la descripción de su iniciación como Rosacruz. Y no hay ninguna duda de que
Descartes se comporta como un Rosacruz. Le señalan cuando llega a París, por ejemplo, Descartes, como otros grandes pensadores de la ciencia y del pensamiento moderno. Cuando llega a París, le dicen, ¿no serás tú un Rosacruz que vienes de allí? Y él dice, como ya había corrido el rumor en París, que estaban todos como locos, que los Rosacruces eran invisibles, y era lógico, se llamaban los invisibles porque lo que intentaban era pasar inadvertidos. Dicen, es cierto que estuve buscándoles por Europa, porque era Vox Populi que les había estado buscando. Dice, pero como eran invisibles, no les puedo encontrar. A mí me veis, ¿verdad? Entonces no soy Rosacruz. Seguimos adelante, quiero hablar de más personajes. En Inglaterra estaba, por ejemplo, uno de los escritores más importantes que también tenía encriptada su obra, ¿no? Francis Bacon. Sí. Sir Francis Bacon es, antes hablo de John Dee, que es un personaje excepcional. A cualquiera que haya visto la película Elizabeth, la reina virgen, le verá ahí actuando como el mago de la reina Isabel. John Dee era un genio absoluto, o sea, en miles de aspectos. O sea, era matemático, numerólogo, pero de un nivel increíble, que le ofrecían cátedras siendo muy joven por donde fuera, en Lovaina, en París, en cualquier sitio. Y era un genio creador, ya siendo muy joven, de artefactos. Por ejemplo, tuvo un gran escándalo en la universidad porque creó un carro para una representación teatral que volaba, en el cual se metía un individuo y volaba, un escarabajo volante. ¿Sí? Y decían que era brujo, es brujo, porque era tan ignorante la gente de aquel entonces que no sabían diferenciar entre tecnología y brujería, pero ellos tampoco lo diferenciaban. Lo que yo digo es como en aquel entonces ciencia y brujería estaban íntimamente unidas, y ya Francis Bacon lo separa. A Francis Bacon se le atribuyen muchos de los males de nuestro mundo. Se dice que ha sido el introductor del racionalismo, pero cuando uno analiza su vida y su obra, se da cuenta de que era un gran iniciado, era un maestro de una escuela de misterios que llevó una doble vida increíble. Y lo que yo detallo en el libro es cómo manejó los hilos desde las sombras en muchos sentidos, cómo incluso fingió su muerte. El libro, la verdad es que se le ha tenido que recordar por parte de los editores bastante, porque era un libro muy voluminoso. Entre otras cosas, no tenía 17 capítulos como el que aparece ahora, sino 33, que es el número que aparece en la portada. Y se ve cómo este hombre creó el mundo moderno. John Dee, por ejemplo, era el que había creado el concepto de Imperio Británico. Commonwealth, Imperio Británico, había creado ese concepto de él. Y fue el que pensó que el Imperio Británico debía ir desde América, desde Norteamérica, hasta las islas del norte de Europa, las islas que hay al norte de Rusia. No llegó hasta ahí. Pero él planifica eso y empieza a formar a los primeros navegantes con su material, con cartas de navegación, porque él era amigo de Mercator, el creador de los primeros globos, etcétera. Y luego Francis Bacon crea la compañía con otros amigos y discípulos suyos, la compañía de Virginia, de las Indias, la primera que empiezan a lanzar expediciones. Se ve cómo todos los que colonizan América son miembros de estas sociedades secretas que crean John Dee y luego Francis Bacon. Y se ve luego cómo sus discípulos y sus familiares son los primeros que colonizan América. Toda la historia de Norteamérica, la película Pocahontas, por ejemplo. Tanto al que salva Pocahontas como con el que luego se casa, los dos son dos discípulos de Bacon. El primero que organiza una revolución contra la corona inglesa es un Bacon. Es un sobrino segundo de Francis Bacon, etcétera. Hay claves apasionantes. Yo quería, antes de pasar a la siguiente parte, otro personaje, Shakespeare. En sus obras, estás tratando de decir, te hago otra pregunta antes, que todos los personajes influyentes, biólogos, médicos, científicos, escritores, eran miembros de sociedades secretas. No digo. Quizá los más importantes. No digo otra cosa. Digo algunos. Yo me refiero a algunos concretos. Ya. Hay otros muchos que son desconocidos y de los que no hablo, que también que descubrieron cosas muy diversas relacionadas con la circulación sanguínea o relacionados con el magnetismo. No, pero que son menos importantes. Pero yo estoy diciendo, hay detalle, como Comenius, que es un hombre, es el patrono de la UNESCO, o como Kepler, o como Leibniz, o como Newton, al que dedico un capítulo. Ante todo, lo que les fascinaba era la alquimia. Por ejemplo, Newton, lo de la ciencia era un subproducto. A lo que dedicó la mayor parte de su vida era la alquimia, a la teología,
a la prisca teología, que es la teología primitiva de los antiguos, a la profecía, a la cábala, a ese tipo de cosas. Ya. Era lo que le fascinaba. Shakespeare. Shakespeare es un enigma. Y dedico un capítulo al libro, y lo que vengo a decir en resumen, se ha cuestionado por parte de infinidad de gente. Algunos nombres famosísimos los escribo ahí, tanto escritores importantísimos, premios Nobel, grandes estadistas, como actuales personajes. Por ejemplo, Kenneth Branagh, que es el actor, Kenneth Branagh, que ha dirigido además más películas sobre Shakespeare. Todos estos personajes dicen, el Shakespeare actor no pudo ser el que escribió esas obras. Y detallan por qué. Del Shakespeare actor, todo lo que sabemos de su vida de cierto se puede resumir en un folio. ¿Sí? Sí, absolutamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido gente que han dicho de todo, que Shakespeare era fulano, que Shakespeare era mengano, y algunos han dicho que era Francis Bacon. Desde mi punto de vista, la respuesta parece venir por otro lado, pero por multitud de argumentos, algunos de los cuales desgrano ahí. Las obras de Shakespeare son el producto de una escuela de misterios, de una escuela de iniciados, que tratan de transmitir toda una serie de dramas relacionados con el ser humano, y a través de las obras de teatro. No olvides, Miguel, que el teatro era lo que utilizaban los iniciados en Grecia para hacer llegar los grandes misterios a las masas. Era como una forma de que participaran en una misa, por decirlo así. La misa es el gran misterio, mientras que, digamos, una tarea mística es el pequeño misterio, lo que uno hace individualmente. Y a través de las obras de Shakespeare trataban de elevar el nivel del inconsciente colectivo, al igual que a través de la forja de un idioma, el idioma inglés, que en la época de Shakespeare y de todos sus contemporáneos multiplicaron por 10 el número de palabras que tenía el inglés. El inglés primitivo era muy primitivo, y empiezan a enriquecerlo, y lo hacen en base a la cábala fonética. Es decir, saben perfectamente que la vibración y el sonido son fundamentales, porque tienen varios poderes. Uno, tienen el poder de influir sobre el cerebro, modificarlo en un sentido u otro, y tienen también una potencia mágica, por decirlo de alguna manera. A través de la creación del idioma inglés empiezan a transformar el mundo, y el idioma que ellos definen como idioma inglés será el idioma preponderante en nuestros días, al igual que la ciudad que ellos designan con una geometría sagrada especial que ellos crean, que es la ciudad de Washington, será la capital del mundo como lo es hoy en día. Nos queda muy poco tiempo para la primera pausa. Vas a tener que venir muy a menudo, Enrique, para hablar de todas estas cosas. Cuando quieras. El Colegio de los Sabios Invisibles, nos preguntan. Sé breve si puedes. ¿Existe? ¿Ha influido también en todo este desarrollo? Bueno, hay dos colegios de los Sabios Invisibles. Uno, a los Rosacruces le llamaban los invisibles, porque lo que trataban, su misión fundamental era promover la ciencia y a que los científicos se unieran y compartieran sus conocimientos para transformar la vida de los seres humanos, para que los seres humanos tuvieran la libertad. Y lo que ocurre efectivamente es que el producto de toda su obra, entre otras cosas, es la masonería. Hay dos productos que explico claramente y de forma indiscutible cómo salen del mismo sitio, que es de los discípulos de Bacon, a través de una cosa que se llama el Gresham College, el colegio Gresham. Cualquiera visite Londres, bueno, ahí detallo dónde está, en un edificio muy importante de Londres. Y Gresham era un tío de Bacon, no era otra cosa más que un tío de Bacon. ¿Cómo él cede eso? Ahí es donde tienen lugar las reuniones del llamado Colegio Invisible, que son una serie de sabios científicos, y de ahí, entre otras muchas cosas, además de la astronomía que sale de ahí, se crean la Royal Society, la Sociedad Real, que es la primera gran academia de ciencias, y que es la más prestigiosa hoy en día, y la masonería. La moderna masonería especulativa también sale de ahí. ¿Qué ocurre? A través de esas dos herramientas y de otras, tratan de transformar la vida de la humanidad. A través de los ideales de que la gente salga de la ignorancia, llegue al conocimiento y intentan transformar el mundo. ¿Qué ocurre? Como todas las revoluciones sin excepción, acaban fracasándose, y por el proceso de degeneración que todo sufre en esta tierra, al igual que el ser humano es joven, llega a un auge y luego llega a un declive y muere, ocurre lo mismo. Las revoluciones fracasan, acaban decayendo y volviendo a un orden nuevo pero esclavista.
Esto ocurre con eso mismo. O sea, hay esos dos colegios invisibles, el de los Rosacruces y el llamado Colegio Invisible, que fue un grupo de sabios que fueron padres del mundo moderno. De los abuelos hemos hablado. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. 2 minutos antes de las noticias. ¿Qué piensas de la Hermandad Blanca? Nos pregunta uno de nuestros oyentes. ¿Existe esa hermandad? Estamos tratando de llegar a... Vamos a ver. Por resumirle, sí. No creo que como se cuente, pero no solo existe una hermandad, sino creo que existía un círculo desde hace mucho tiempo, pero a diferencia de lo que se dice, creo firmemente que en el siglo XVIII se constituyó una hermandad, por decirlo así, para operar por la evolución y por el salto evolutivo de este planeta. Y que en aquel momento se operó entre adeptos de muy alto nivel, algunos de los cuales han alcanzado otro plano de existencia y ayudan desde este plano, y otros operaron desde este. Y a esa hermandad han pertenecido algunos personajes muy notables, no solo Francis Bacon, al que se le conoce como uno de los grandes maestros de la hermandad, también como el conde Saint Germain sería una encarnación posterior suya, sino otros como Mazzini, el gran masón y libertador de Italia. Era otro de los adeptos, según Madame Blavatsky, que es una de las que hablan de esto. Y así otro montón de personajes. Es decir, sí habría un círculo interno de la humanidad, del que hablo en mi libro, que trata de impulsar la evolución de la humanidad. Pero hay simultáneamente otra tendencia, que es la tendencia al poder, a la degradación, a la materialización y a que nos quedemos anclados en el pasado. ¿Tú perteneces a alguna de estas sociedades secretas, Enrique? No, a ninguna. He pertenecido a diferentes escuelas, he sido iniciado en diferentes escuelas. En este momento no pertenezco a ninguna, y cuando o se me ha invitado o se me ha sugerido, yo estoy muy agradecido, pero creo que hay que mantener ante todo la independencia. O sea, y además la gran enseñanza que yo he recibido y que se me ha dicho que mi misión es compartirla, porque no hay, el ocultismo hoy en día no tiene sentido, compartirla con quien quiera recibirla. Es decir, la norma... Has dicho que has recibido una misión. No, he recibido una enseñanza, he sido iniciado en esa enseñanza, y es lo que yo trato de divulgar cuando hablo a través de libros como este, en esa antigua tradición. Hoy en día eso tiene que ser accesible a todos aquellos que sean capaces de apreciarlo. La gran norma de los verdaderos iniciados es: no echéis perlas a los cerdos, pero compartir vuestras perlas con cualquiera que sea capaz de apreciarla. Por eso bastante al uso en Egipto, ¿no? No te dejo contestar. 2:58, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos todavía mucho que contaros en este espacio en blanco. En la segunda hora seguimos. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar. Enrique Vicente, que está potente, valiente y descubridor, nos va a aclarar muchas más de esas claves que estamos buscando desde hace mucho tiempo en este programa. No os lo perdáis, enseguida volvemos. 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda apasionante hora del espacio en blanco. Enrique Vicente es nuestro invitado, hablándonos de algunas claves de ese símbolo perdido y sobre todo claves de nuestro mundo. El teléfono, hay un concurso en marcha, 900-137-137, que no me confundo, 900-137-137, gratuito, llamada gratuita, y a través del email espacioenblanco@rtv.es. Hay mucho más y a toda prisa queremos contároslo. Detrás de esa introducción seguimos. Por la conversación, Enrique, parece que nos ha ido llevando, o la historia nos ha ido llevando a una serie de personajes que surgen, sociedades secretas, Reino Unido, Gran Bretaña, y de ahí pegan el salto a Estados Unidos, como tratando allí de plasmar toda una serie de ideas mágicas, secretas, francmasónicas, rosacrucianas, yo no sé cómo llamarlas. ¿Es cierto? Teniendo como capital a Washington. Es cierto, realmente en América, en toda América, se ponen una serie de semillas, con la esperanza de que esas semillas den frutos. ¿Qué ocurre? Que en principio el proyecto era más amplio. El proyecto de los iniciados, los que luego van a formar eso que se llama la hermandad, el proyecto de los que estaban
conectados con el círculo interno de la humanidad, que es ese círculo interno de seres conscientes que tratan de influir, nunca de dirigir el destino de la humanidad, de influir sobre los seres humanos para que se dirijan hacia la luz, la evolución. Y la evolución significa que creen una humanidad unida que sea capaz, en el momento que es el actual nuestro, de que el planeta sea solo uno, de que lo que ocurre en un punto del mundo influya en otro, que haya una conciencia colectiva, que haya una red de conciencia envolviendo a nuestro planeta, que es la red poderosa de telecomunicaciones, esa red que permite que esto que estamos hablando hoy, en este momento, a través de las ondas y también a través de Internet, se esté escuchando simultáneamente en cualquier otro lugar del mundo. Hacia eso aspiraban y plantaron toda una serie de semillas tanto en Norteamérica como en Sudamérica. El proyecto era más amplio y era una América unida, y por ella lucharon... América toda entera, de norte y sur. Toda unida, sí. Y por ella lucharon iniciados arriba y abajo. Bolívar... No precisamente Bolívar, sino aquel al que Bolívar entregó a los españoles, que era Antonio de Miranda. Yeah. El dictador Bolívar, se dice, porque era un dictador, y Antonio de Miranda era otro dictador, pero era el gran iniciado. Vamos a ver, Antonio de Miranda, el general Antonio de Miranda, era un hombre que había luchado, en principio era del ejército español, aunque era un venezolano como Bolívar, que tuvo mucha influencia en Inglaterra, donde tenía su círculo interno, porque él dependía de un núcleo que había en Londres que influía en todo esto. Y él lucha, se le conoce como el héroe de dos revoluciones, porque participa, de tres revoluciones, perdón, porque participa en la Revolución Americana. Él es uno de los que combaten. Se ha olvidado la influencia, la poderosísima influencia española en la guerra de la independencia norteamericana. La guerra de la independencia norteamericana es algo fascinante, en la que un grupo de gente, de iniciados, masones y no masones, iniciados de otras sociedades secretas, un grupo muy reducido, empiezan a gestar con un cerebro como Franklin, el gran científico y gran periodista y gran publicitario. En su cabeza se orquesta la gran primera campaña publicitaria de la historia, que es una campaña publicitaria que va a dar lugar al concepto de una revolución y al concepto de una guerra, y que luego creará el mito de los héroes fundadores. Hoy en día los americanos adoran a toda una serie de personajes que hicieron grandes gestas, y cuando las estudiamos nos damos cuenta de que son, primero, mitos, y segundo, que esos personajes tienen una historia fascinante. Habrás oído hablar, por ejemplo, de la fiesta del té de Boston, que es el primer alzamiento. Pues hay una serie de masones y miembros de otras sociedades secretas, se disfrazan de indios y tiran al mar todos los sacos de té como protesta contra el imperio. Luego habrás oído hablar de la gran cabalgada de Paul Revere. Paul Revere es otro héroe que da una gran cabalgada para avisar a los milicianos revolucionarios de que viene el ejército regular británico a por ellos. Bueno, eso es falso. O sea, la gran cabalgada la dieron dos individuos y no era tan importante. Pero hay un hecho sustancial. Tanto él como Joseph Warren, que es otro de los grandes héroes revolucionarios, eran dos de los tres primeros iniciados en el templarismo, que habían recibido el grado templario en Estados Unidos. O sea, uno ignora que Benjamin Franklin, que es el gran cerebro, es el gran masón, el primer gran masón que hay, el que hace la edición de las constituciones masónicas. Y uno empieza a olvidar todo, y que cuando viene a Europa es iniciado en un montón de historias, pero su gran iniciación en el templarismo la recibe de un personaje fascinante, y la recibe en la zona de los cátaros, en el sur de Francia, y es un señor que se llama el Marqués de Montferrat. Lo que la gente ignora es que el Marqués de Montferrat, que era un alto iniciado, se le conocía como el Conde de Saint-Germain, que era un príncipe de España, era el hijo de la mujer de Carlos II el Hechizado, Mariana de Austria. Claro, como Carlos II el Hechizado, entre otras cosas, era impotente, lo había tenido con un grande de Castilla, el tío más rico de España en ese momento. O sea, hay todo un montón de cosas como este llamado Conde de Saint-Germain, realmente príncipe de Montferrat y primo del príncipe Estuardo, que trata de recuperar el poder en Inglaterra. O sea, estamos hablando de toda una serie de movimientos, que era un iniciado masónico también.
Estamos hablando de toda una serie de movimientos que desde aquí, el conde de Saint-Germain, el Rosacruz inmortal, como se le conoce, aunque murió, empieza a través de sus discípulos, como Benjamin Franklin, o como un jovencito de 18 años multimillonario, que se llama el Marqués de Lafayette, un chaval de 18 años, movido por ese ideal, convencido por Franklin, a toda otra serie de franceses, y se embarcan en 3 barcos que pagan de su bolsillo y se van a ayudar a los americanos. ¿Fue tan importante la ayuda de los franceses? No, pero ¿por qué fue tan decisiva? Porque era un mito. De repente los americanos, que están derrotados totalmente, vamos a ver, a los americanos no los habían triturado a los rebeldes, simplemente porque había un montón de iniciados, además de masones, en el otro bando, que hacían como un juego extraño. Estaban en un juego de tira y afloja. Y gracias a eso y a la ayuda de los españoles, acaban ganando la guerra. Pero realmente es todo un juego. O sea, es una guerra realmente mágica, cuya historia no se ha contado. Y ahí estaba Antonio Miranda. Y ese Antonio Miranda lucha luego en la Revolución Francesa, y es el que inicia la Revolución Sudamericana. Finalmente, la conclusión es que todas esas revoluciones fracasan. Sudamérica y Centroamérica son vendidas, y en Norteamérica el camino acaba desviándose. Pero es, en cualquier caso, donde la semilla en ese momento sigue viva. Hoy en día yo creo que ya no. Ya. Nos queda muy poco tiempo, Ricky. Vas a tener que venir más veces. Y hemos tenido ya que variar un poco la idea del programa. Washington, como capital de ese imperio, de ese último reino, ¿cómo se podría definir? Se podría definir como esta figura, que es una figura fundamental de la geometría sagrada. Es totalmente fundamental porque tú recordarás, Miguel, que en Egipto hay una figura que aparece, por ejemplo, en el Osideum, ya sabes, en Abidos, que es uno de los edificios más antiguos, que es la Flor de la Vida. La Flor de la Vida está basada en esto que es, para transmitírselo claramente a los oyentes, pongamos 2 círculos, juntemos los 2 círculos y vamos a ver que al juntarse los 2 círculos, en su intersección forman una especie de elipse que se llama la Vesica Piscis. Esto resume todo lo que es Washington y todo lo que es América. O sea, América del Norte y América del Sur, que están unidos por una Vesica Piscis, que es México. México hoy en día tiene la misión que Estados Unidos ha echado a perder. Es México quien tiene la misión. Pero, ¿por qué digo esto? Porque tú has hablado del Distrito de Columbia. Realmente, más allá de los estados que en aquel momento formaban Estados Unidos, había 2 que estaban muy cercanos, que eran los 2 únicos que siguen llevando hoy el nombre de la diosa, que son el estado de Maryland, la tierra de Mary, y el estado de Virginia, son el nombre de la diosa, aunque se amparan en dos reinas inglesas, pero es un chiste. Realmente los iniciados impregnan con la figura de la diosa desde el principio. Tanto Inglaterra, la reina virgen la llaman a Isabel, aunque tenía más amantes que pelos en la cabeza seguramente. Y ¿qué ocurre? Entre las 2 hay una intersección que es el Distrito de Columbia. ¿Qué significa Distrito de Columbia? El Distrito de la Paloma. De Colón por un lado, pero también de la Paloma. Es decir, la personificación, la tercera figura del Espíritu Santo, que es la parte femenina de la Santísima Trinidad. La parte femenina. La paloma es femenina, es la Sofía. ¿Qué ocurre? Que si tú vuelas sobre Washington en un vuelo doméstico y aterrizas en el aeropuerto Ronald Reagan, que es el que está muy cerca al sur del Capitolio, vas a volar cerca del obelisco y si eres capaz de asomarte a la ventanilla, vas a ver como el gran obelisco está metido en un círculo, como dice Dan Brown, pero han construido ahora en torno a él una Vesica Piscis. O sea, el obelisco está dentro de un círculo construido aquí dentro. Porque esta es la clave. Ellos saben que es la clave. Una de las claves talismánicas, porque Washington fue configurada según la geometría sagrada y el Capitolio a extremos inimaginables como un talismán de poder que realmente iba a acabar permitiendo a esa república convertirse en el último imperio, en la cuarta Roma. Y eso, de alguna manera, lo intuían no sus fundadores, sino desde el siglo XVII, con 1600 y pico, cuando en el monte donde está el Capitolio, esas tierras que son poseídas por un individuo concreto que tiene visiones y dice,
llama a esa colina, la llama Roma. Y llama a un río que pasa por allí, el Tíber. Y él dice, sobre estas tierras se alzará la capital de un gran imperio. Ese imperio es la cuarta Roma. La primera Roma fue Roma, la segunda Roma fue Constantinopla, la tercera Roma por tradición fue Moscú, la cuarta Roma es Washington. Y por eso es significativo encontrar que te mostraba aquí la fotografía de por qué el profeta Daniel es el único profeta bíblico que está claramente en los terrenos de la Organización de Estados Americanos, porque según la profecía de Daniel hay 4 imperios para completar la profecía, y cuando el cuarto imperio se derrumbe es donde habrá llegado el fin de los tiempos. El cuarto imperio es el romano. El imperio romano no ha acabado. No solo se perpetúa por sus símbolos en la nueva Roma, que es Washington, construida sobre la colina Roma, con el río Tíber y con cosas como el Capitolio. O sea, la colina capitolina se le llamaba la colina romana. El Capitolio es la gran figura de Roma, es lo que figura en la portada de mi libro Claves ocultas, el símbolo perdido, y también de la novela de Dan Brown. En el momento en que eso se derrumbe es cuando habrá llegado el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no es el fin del mundo, es, sin más, el fin de este estado de cosas. Me has hecho otra vez cambiar el plan del programa. 5 minutos nos quedan. Sabes que soy un poquito revolucionario, Miguel. Ya lo sé, cosa que me alegra porque está siendo revelador. Has hablado de América del Norte, América del Sur, el medio México, como el país que tenía que hacer la revolución. México... No, el país en cuyas manos, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de muchas corrientes, del Dalai Lama, entre otros, donde han depositado ahora la semilla, porque Norteamérica ha fracasado en su misión. No fueron capaces de conservar ese legado que, por ejemplo, tuvo otro personaje del que hablamos aquí, el vicepresidente Balas, el que debía haber sucedido a Roosevelt y que fue el que puso esos símbolos en el billete de $1, y que no es un conspirador para nada, no, era un hombre, un personaje un poco loco, como todos. Era un multimillonario, el único científico de verdad que había llegado, periodista, que había llegado a vicepresidente, era un genio, y al mismo tiempo era un iniciado, discípulo de Nicolás Reritz, que creía en la reencarnación y que creía en la llegada de una nueva era, y decía que Estados Unidos tenía que abanderar esa nueva era. Pero no era la nueva era que ahora nos venden los americanos, no. Era una nueva era socialista a su manera e internacionalista. Tenían que regar eso por todo el mundo. Esa misión fracasó. Y si ahora cada vez la oscuridad parece cada vez ceñirse más sobre Norteamérica, esa misión tiene que pasar a otro punto, y ese otro punto está en el intermedio del yin y el yang, que son América del Norte y del Sur, México. En ese punto central que es México. Por eso vamos a ir a México este verano. Y viva México. Y viva. 2012 para terminar. ¿Qué pinta en toda esta historia? El 2012, que parece que tiene muchos puntos, muchas concomitancias, muchos nexos con todo eso. 2012, estábamos hablando de México, ¿no? Claro, por eso. Es curioso. Por eso. Y es curioso que se señale a esa fecha. Sabes que yo hablo, ahora va a haber dentro de poco un congreso sobre 2012 en el que participamos los dos. Día 5 en Barcelona. 6 de marzo. Sí, el sábado 6 de marzo en Barcelona, en el auditorio AXA de Barcelona. Y ahí nos vamos a juntar con amigos venidos de México y de Argentina, que son países significativos. México, con la X de México, que es la confluencia, el punto, donde la X marca el lugar del tesoro. Y el tesoro hoy en día está en México. Pero Argentina también es el país de la plata. De ahí viene su nombre, Argentum. Es un país elegido por los iniciados y bautizado por los iniciados como tal. Te decía entonces que yo mi conferencia la titulo El mito 2012. ¿Por qué el mito? Simplemente porque no tiene tanta importancia esa fecha. Pero es que esa fecha está en torno, primeramente ahí es donde acaba el calendario maya, pero en segundo lugar, la máxima actividad solar de la historia registrada desde Galileo se va a dar, dicen ahora que 2013. Hay demasiadas cosas que están ocurriendo. ¿A ti no te parece que lo anormal sería que no ocurriera nada en estos próximos años? Están pasando demasiadas cosas. Están pasando y no nos enteramos, porque seguimos dormidos y cada vez nos van a adormecer más.
cada vez nos van a atontar más. Solo debemos recordar eso. Cuando estemos hechos unos sonámbulos, debemos recordar, es que nos están adormeciendo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es intentar despertar y sobre todo salir de esta confusión, salir de este rollo, salir de este atontamiento y tener un pensamiento positivo, tener un pensamiento de luz, tener un pensamiento de amor. Ante todo, nada pensamientos negativos. Lo del fin del mundo es una chorrada manifiesta. Déjame un segundito. Escucha esto y luego damos consejos, esos consejos. Teméis el cambio. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Quizás ese sea el momento, Enrique, el 2012, no tanto como algo catastrófico, sino como la gran oportunidad, empezando a ser conscientes de que somos los actores y actrices del futuro, los protagonistas del futuro. Sí, yo creo que con este fragmento del final de Matrix 1 está dicho todo. Pero no nos fijemos en 2012, fijémonos en aquí y ahora. Es decir, no empecemos a prepararnos ya, preparémonos ya de inmediato, porque el futuro está encima. El futuro es como un tsunami enorme, como una ola enorme, como esas olas que van a sepultar a este mundo viejo, y lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Surfear la ola. Es decir, tenemos que aprender a convertirnos en surfeadores que cabalguemos la ola. Como decían los iniciados, el iniciado lo que tiene que aprender es a cabalgar el tigre. O sea, el iniciado no puede enfrentarse al tigre porque es devorado o cosido a zarpazos por el tigre. Tiene que aprender a cabalgarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, cabalgar el tigre. Y cabalgando el tigre, pues a lo mejor somos capaces de, a lomos del tigre, dar un gran salto. Y pensamiento positivo, quizá el pensamiento creador, que mucha gente pensando la misma cosa puede transformar el planeta. Pensamiento positivo, pensamiento de amor, pensar cada uno en lo que le valga, en lo que le funcione. Hay gente que le funciona pensar en los delfines, porque es un símbolo bonito, pero desde luego pensar en cosas bonitas, levantarse positivo, animoso, y estoy predicando no con el ejemplo, con la voz, porque yo tiendo a hundirme muchas veces por muchas historias, pero pensar que realmente lo mejor es decir, qué fascinante, qué maravilloso, este momento tan tremendo, tan crucial de la historia, haber nacido para verlo, para ser protagonista de un momento excepcional. No nos dejemos engañar. Nuestro mundo no es un mundo gris. Este momento no es un momento terrible. No debemos sentirnos abrumados por nada de lo que ocurre, sino debemos sentirnos orgullosos de ser protagonistas y co-creadores de la posibilidad que en este momento se está dando en el planeta Tierra. Muchas gracias, Enrique. Mucha gente pregunta cómo se llama tu libro. Estamos haciendo muchas, me lo están diciendo por aquí. ¿Quieres decirlo? Sí, Claves ocultas del símbolo perdido, y la editorial es Plaza y Janés. Te emplazo para hacer... Y bueno, y gracias a ti, Miguel, por esa sonrisa cómplice, es que me encanta. Te emplazo Me encantan tus sonrisas cómplices. Te emplazo para hacer una serie hablando de toda esta serie de cosas. Creo que es el momento. Hay gente que te quiere ver. ¿Dónde vas a estar? Vamos a estar juntos el 6 de marzo en Barcelona. Pero tú vas a estar antes en Jardín de Luz, creo. Pues en Jardín de Luz, este sábado de la semana, perdón, el viernes de la semana que viene, creo que es viernes 19, en Jardín de Luz, Madrid, que es la calle, va a haber una presentación del libro, una conferencia, Antonio Acuña 14, y donde tú diste una conferencia hace poco, presentando tu libro. Y luego voy a estar al miércoles siguiente, que creo que debe ser el miércoles 23 o una cosa así, miércoles 24, en el Corte Inglés de Serrano, en un ámbito cultural, también una presentación. Van a ser dos conferencias totalmente diferentes. Y luego, pues parece que por toda una serie de puntos España, como Valladolid, en Caja España, vamos a ir también en el mes de marzo, y en otra serie de sitios donde tú también vas a estar. Te seguiremos en la revista Año Cero. Es un tiempo apasionante y se puede tener esperanza, ¿verdad? ¿Cómo que sí se puede tener esperanza? Es que me decían sí. Lo único que cuenta es la esperanza. Vamos a ver. La novela de Dan Brown termina con una palabra que es esperanza, hope, en inglés. Y mi libro también termina con esa palabra, la esperanza. Ya. Ese es el fruto. Gracias, Enrique. Gracias por tantos años de amistad, lo que nos queda,
que sigamos adelante, porque cada día dice las cosas más claras. Como tú, Miguel, ¿no? Yo simplemente estoy aquí para que habléis. Yo reparto juego. Ha sido un placer, Enrique. El placer es mío, Miguel. Nos seguimos viendo, ¿vale? Gracias. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. 3:31, 2:31 las Islas Canarias. Seguimos adelante. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hay un concurso en marcha por si queréis participar. 900-137-137. Y hay un viaje que continúa. Nuestro compañero, un viejo compañero del programa, nos va a contar algunas cosas de un sitio mágico. Con ello os dejamos. Señor, que ahora vamos a presentaros, con lo que nos vamos a reunir. Hemos vivido aventuras muy intensas en Córdoba y en otros lugares, y precisamente él ha terminado un trabajo hablando de Córdoba misteriosa que esta noche nos va a avanzar para que conozcáis algunos sitios si estáis cerca de Córdoba, si vais por ahí. No solamente tiene leyendas y historias árabes, sino que hay otros muchos misterios que esta noche os queremos descubrir, y nos va a ayudar Francisco José Bermúdez. Buenas noches, Paquito. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo estupendamente. Yo con esa sensación de cuando uno viene de viaje largo y se encuentra con la familia, pues estupendo. Solo que ahora la familia viene aquí, a mi tierra, a Córdoba. Sí, señor. No sabes cómo nos gusta. Qué rico el aceite. Hoy, no te das una idea, ¿eh? Bueno, sí te la haces. Sí, lo tengo. El último me trajiste. Qué rico el aceite. Vaya. Presentarte, te dedicas a hacer cosas de hipnosis, eres investigador, escritor, llevas muchos años y nos ha servido de guía cada vez que hemos estado allí. Yo recuerdo esas noches intensas en el cortijo de los... ¿Espera? El Triángulo de los Suicidios. Sí, efectivamente. ¿Y el cortijo cuál era? ¿Cómo se llamaba? El cortijo de los asombros. De los asombros. De los 14. Es que para cortijo no será por aquí, ¿verdad? Tremendo. Recuerdo, íbamos de noche, no sé si te acuerdas, íbamos con las luces del coche, volteamos por esos caminos perdidos ahí en mitad de la sierra y apareció una cruz. Además que era una cruz de cementerio. De cementerio, sí, señor. Pero arrancada de vete a saber dónde, y allí puesta en mitad de un campo sobre la lápida aquella, o sea, la pared aquella encalada ya casi derruida de aquel cortijo, vamos, fue increíble. Vamos. Ponía los pelos de punta. Y luego tengo un montón de fotografías de el cortijo del maestro, ¿te acuerdas? Vaya. Que hicimos unas cuantas fotos y... En el Colegio de la Cuesta. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de nuestro tema, Córdoba misteriosa. ¿Por qué es tan misteriosa Córdoba? Está llena de leyendas, está llena de historias árabes, lugares mágicos. ¿Por qué? Pues Córdoba, la verdad que para mí, evidentemente por ser la ciudad donde vivo, es uno de las cunas para mí más increíbles del misterio, pero probablemente sea porque han sobrevivido ahí durante mucho tiempo las tres culturas y se han mezclado tanto la judía como la musulmana como la cristiana y han bebido de la idiosincrasia de cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Pero aparte ya fuera de, como hablaba antes, de misterios musulmanes, misterios árabes, ya no solamente los misterios que nos dejan a estas tres culturas tan enormemente enriquecedoras, sino todo lo que ha bebido Córdoba en torno a la brujería, en torno a la fenomenología paranormal, en torno a la ufología. Vamos, Córdoba no tiene nada que envidiarle a cualquier otra ciudad en cuanto a lo que al misterio se refiere. Hemos tenido la oportunidad de viajar varias veces por estar en Córdoba y viajar por la provincia, y es absolutamente increíble. Nos vamos de viaje, ¿te parece? Venga, quizá vamos. El primer destino del misterio. Atentos a nuestros oyentes, estamos tratando de abriros lugares para que conozcáis, por si queréis acercaros a estos sitios mágicos. Yo no sé si ir al Palacio de los Condes primero o nos vamos al Barranco a Millas. Pues si quieres, mira, vamos a empezar, ya que hemos estado hablando de los cortijos, vamos a hablar del Barranco de los Alamillos y ahora empezamos, si quieres, ya a hablar sobre edificios de Córdoba capital, ¿vale? El Barranco de los Alamillos es un sitio realmente increíble. Se encuentra en una región conocida como La Collata, situada al sur de Córdoba, y esta región se encuentra entre las cortijadas del Jaral y la Loma de los Ollones, como así se le llama, y entre estas cortijadas transcurre el curso de un río sinuoso, lento, entre barrancos poblados de álamos negros, con chaparros descomunales de un color oscuro, bastante intenso. Bueno, y todo eso es lo que se conoce como el Barranco de los Alamillos, porque conforme va bajando las laderas de esas cumbres, llegamos al fondo de un barranco que es donde nos encontramos con ese río lento que se le conoce como el río de los Alamillos, y ahí nos encontramos un barranco que poco menos es casi como el cuento de la Bella Durmiente, que el príncipe no podía pasar porque estaba todo lleno de enredaderas y todo esto. Pues exactamente igual, es como si hubieran pintado ese mismo barranco.
Y claro, en ese sitio tan inhóspito, es un sitio por el cual tenían que pasar los mocitos que se le llamaban antes que iban de novias, que son nada más que las personas que se echaban novias tenían que ir a visitarla a un cortijo cercano o no tan cercano, que por regla general podía dictar hasta 1, 2, 3 kilómetros, y ese era uno de los sitios de paso para ir a casi todos lados. Entonces, claro, ese sitio no solamente es que fuera un lugar muy, muy agreste, sino que cuenta con una gran cantidad de lo que se denominan asombros, que los asombros no son otra cosa que una suerte de aparecidos, de encantamientos, etcétera, etcétera, que aquí se conocen con el nombre de asombros, ¿no? Asombros. ¿Y qué descripción se hacía de esos asombros, de esos fantasmas, de esos espíritus? Hay muchos asombros. Por ponerte un ejemplo, que puede ser muy... de los más light, por así decirlo, son el asombro de las yuecas. La yueca es la gallina que ha sido pisada por el macho y está, pues, va con sus pollitos, y claro, es muy muy sorprendente ir a altas horas de la noche y encontrarte con una de estas yuecas a altas horas de la madrugada que te va siguiendo. ¿Pero que es una gallina o es un...? Sí, a una gallina que va con los pollitos. Esto puede resultar incluso gracioso, pero pongámonos en situación, pongámonos en un barranco, en un lugar totalmente solitario y alejado de la mano de Dios, en la cual de repente se te acerca, mejor dicho, una gallina con sus pollitos, pero es que esa gallina... Normalmente la gallina es muy difícil que ese animal esté solo, una gallina salvaje es imposible verla, y que ese animal te persiga, incluso te llegue a hablar y eso cuenta, e incluso te delimite un lugar geográfico de ese barranco, y hasta que no sales de ese lugar no te deja de perseguir. Claro, esto puede parecer pues simplemente del folclore de aquí. Yeah. Sí que es verdad que cuando se han hecho investigaciones no ha llegado a salir una gallina en una foto, que quede claro, pero sí que es verdad que han salido cosas bastante curiosas. Puede ser eso o pueden ser otra serie de asombros. Este ya os digo que es más light, pero la gente que lo cuenta, y tengo varios testimonios que así me lo confirman, evidentemente no me lo pueden garantizar. O sea, los testimonios, pero sí que es verdad que confío bastante bien en las personas que me lo han contado y así lo atestiguan como fue, ¿no? Pero como digo, es más light porque hay otros, por ejemplo, hay uno que yo le llamo el asombro de Isabel, de doña Isabel, que me parece muy interesante. Por poner un poco en situación, miran, cuentan con un muchacho que residía en un cortijo de La Pollata, que estaba de novias, como digo, tenía que pasar por una zona que se llama Los Hoyones, y llegando al barranco de los Aramillos, en ese barranco hay una fuente natural, hay como una especie de manantial. Bueno, pues resulta que al llegar allí se dio cuenta de que había una mujer lavando la ropa. El chico creyendo que era la dueña del cortijo de los Aramillos, porque curiosamente allí hay un barranco un cortijo que está derruido, está totalmente deshabitado, pues él la saluda amablemente y prosigue su camino hacia los cortijales de una zona que se llama el Jaral. Muy bien. A la vuelta, después de estar con su novia, encuentra con sorpresa que la mujer seguía lavando. Y a pesar, ten en cuenta, Miguel, que esa mujer estaba ahí pues desde hacía más de 5 horas y ya eran altas horas de la madrugada. Bueno, pues este chico se sorprendió, la saludó, esta mujer no le hizo ningún caso y así volvió a encontrársela un día tras otro. ¿Siempre en el mismo franja horaria, más o menos? En la misma franja horaria, siempre en el mismo sitio, y las mujeres no le decían nunca nada. Entonces, una de las noches frías de invierno, y este hombre todavía vive, este chico que contaba, evidentemente ya muy mayor, en la que demoró en demasía cuando venía de la casa de su novia, en regreso a su propia casa, y siendo ya más de la 1 de la madrugada, al pasar por aquel lugar y a la altura de esa fuente, empezó de nuevo a escuchar los chapoteos del agua como de alguien lavando. Es curioso, Miguel, que la gente del campo normalmente siempre lleva una escopeta consigo encima, porque hay muchos perros rabiosos, sobre todo esta época que fueron en los años 50 del siglo pasado. Bueno, pues el Amado sacó su escopeta creyendo que podría ya ser algún perro que se estaba lavando allí. Bueno, y cuentan que al llegar a ese sitio volvió a encontrársela y a él se armó de valor, le dijo: Isabel, ¿no cree que es muy tarde ya para que esté usted aquí sola? Y de repente se giró la muchacha, la mujer, la anciana, se giró y con una cara totalmente desencajada, como si fuera un auténtico diablo, contaba este hombre, le espetó que se fuera,
De repente desapareció y apareció un gato negro sobre el mulo que él llevaba, justo detrás de él. Desde ese momento cuenta este chaval que no volvió a pasar nunca más por allí, ¿no? Es algo curioso, se tuvo que buscar la vida para ir a casa de su novia para otro sitio. En fin, esta es una de las simples cosas que se cuentan en el Barranco de los Alamillos, pero estamos hablando de que allí se aparecen gente de la Guerra Civil, eso era una zona del bando nacional, y justo enfrente, ni a 200 metros, tiene el bando republicano. Además, Miguel, está muy cerquita, justo a apenas 100 metros del colegio antes que contaba de la casa del maestro. Sí. Está muy cerquita. O sea que se dan una serie de circunstancias en ese lugar realmente sorprendentes. Saltamos, si te parece, ya que esta noche no tenemos demasiado tiempo, a otro lugar del campo, nos vamos a la ciudad y te emplazo para seguir hablando de lugares mágicos y misteriosos en Córdoba, ¿te parece? Perfecto, Miguel, cuando quieras. Facultad de Filosofía o Derecho, ¿qué pasan en ellas? ¿Qué ocurre? Bueno, la Facultad de Filosofía y de Derecho son las dos joyas de la corona cordobesa, como se suele decir, puesto que son casos realmente que ya están constatados, ya son casos añejos, viejos, que todo el mundo sabe que se cueza ahí, prácticamente los amantes del misterio. La Facultad del Derecho, haciendo una ligerísima reseña para quien no conozca el caso, para los oyentes más jóvenes, pues la Facultad de Derecho y Ciencias de Economía Empresariales de Córdoba se sitúa en lo que es la calle de la Puerta Nueva. Y en esta calle lo que había en su origen era un convento de carmelitas calzados, que data del siglo XVI. Bien, pues este convento, durante la guerra de Independencia. Me había quedado un lazo. Bien, cuando entró el general Dupont en Córdoba, que entró arrasando totalmente, precisamente por la Cuesta de la Pólvora, que se le llamaba desde entonces eso, por todo lo que se lió en la guerra. Bien, pues las tropas del general Dupont tomaron asalto a ese lugar, masacraron a todo el mundo, se cebaron precisamente con los religiosos, destruyeron las imágenes, cometieron toda serie de barbaridades, toda serie de sacrilegios, y precisamente una de las naves principales de ese convento fue un polvorín y fue donde albergaron a las bestias, a sus caballos, los dejaban allí, bueno, y tomaron ese convento pues como un lugar más de estancia de las propias tropas mientras duraba esa guerra de independencia. Bueno, pues ese edificio, mucho después ya de que pasa toda la guerra, ya cuando ya se va restaurando Córdoba, etcétera, etcétera, pues ese lugar fue el pasto de un hospital debido a todas las pestes que estaban asolando Córdoba. Vale, pues ese lugar que finalmente se convierte en un hospital, pues simplemente se cuentan historias muy desagradables, como imagino que pudo acontecer en cualquier hospital de la época en toda España, que se podía encontrar uno con cualquier circunstancia que hubiera en ese sitio. Bien, pues ya mucho después, ya estamos hablando ya a mediados, finales, vamos, concretamente creo que fue en 1980, si no recuerdo mal, ya se convierte como tal en Facultad de Derecho. Bien, pues a raíz de eso, de que ya la Facultad de Derecho pues no tardó en estallar la noticia de que estaba encantado, aunque ya, de hecho, cuando ya era hospital, ya los propios enfermos contaban que veían a supuestos seres desencarnados que habían vivido en la guerra de independencia y todo esto. Y ya, como digo, ya fue cuando fue Facultad de Derecho cuando la historia salió a la luz pública. Fue cuando una trabajadora que hacía la limpieza presenció pues realmente un suceso inexplicable. En la última planta vio algo parecido a una sombra, no le hizo mucho caso, pero a ella la hacía estar muy incómoda, estaba trabajando muy incómoda. Y finalmente decidió bajar hasta donde se encontraba su compañera, cuando al fondo del pasillo, lo que parecía una mujer de largos cabellos, descalza y con un camisón típico de hospital, cruzó ante ella atónita. ¿Sí? Totalmente, y fue un grito tremendo el que pegó, que avisó ya, o sea, alertó a su compañera que estaba unas plantas más abajo, y ese fue el principio de la Facultad de Derecho como un fenómeno paranormal. Ya empezó a haber historia en la cafetería. El propio dueño de la cafetería, el propio gerente de la cafetería, decía que él no iba a ir a abrir nunca la cafetería estando solo. Que eso ya que se nos olvidara, porque a nadie iba a abrir la cafetería él estando solo, porque no podía, porque un día fue y las sillas saltaban literalmente, como si alguien las estuviera levantando.
¿Y siempre era el mismo tipo de personaje el que se veía? A veces se veía una mujer, otras veces se veía un niño, pero parece que siempre se ha visto apariciones con una escenografía típica de hospital. O sea, la ropa, incluso algunas de las psicofonías que han sacado precisamente, si no recuerdo mal, la psicofonía más impactante de todas la obtuvo el compañero y amigo Lorenzo Fernández en el 97, si no recuerdo mal. Está por aquí con nosotros y dice que la ha visto esa figura. Te lo digo así para que lo sepas. Pues estoy seguro, vamos, porque él sacó una de las psicofonías más impactantes que hay de ese lugar. Y de hecho la investigación más importante hasta la fecha fue a cargo de él y la verdad que fue sorprendente todo. Vamos, la psicofonía es una pasada. Si tenéis la oportunidad de ponerla, os lo recomiendo. Se la pediremos. Una mínima pausa y nos vamos a hablar de otro tipo de misterio muy rápido que hay ahí en Córdoba. Yo he de decirte que te vamos a pillar para hablar así de diferentes capítulos de Córdoba, ¿te parece? Me parece. Un capítulo que nos llama mucho la atención y nos vamos a animales misteriosos y sobre todo la ruta de los curanderos, además de este triángulo de los suicidios de los cuales ya hemos hablado. Es decir, hay un montón de lugares que quizá por la orografía, energías, el agua, no se sabe qué, hace que sean tremendamente misteriosos. Pero nos interesa ahora, para terminar, la ruta de los curanderos. Hay varios muy importantes en esa zona, ¿verdad? Efectivamente, Miguel, probablemente porque linda con la Sierra Sur de Jaén. Lo que es el sur de Córdoba, sobre todo los municipios Priego de Córdoba, Almedinilla, lindan con lo que es la Sierra Sur de Jaén, lindando con los pueblos de Alcalá la Real, Frailes, Mures. Toda esa zona es una zona totalmente mágica y de culto para los amantes de este arte de sanación, ¿no? Y toda esta zona del sur de Córdoba pues es muy rica en todo lo que es rezadores de verrugas, curanderos del mal de ojo. ¿Quitan las verrugas solamente con un rezo? Con un rezo y haciendo cruces sobre la verruga. Sí. Algo muy curioso, ¿no? Y bueno, hay toda suerte de curanderos, desde anudadores, que son los que arreglan huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay de todo. Y es muy curioso perdóname, ¿siguen estando todavía ahora? Sí, siguen estando totalmente vigentes. Ya no está la figura del santo, que si quiera en otra ocasión también, bueno, hablamos ya en un programa anterior, hace un par de añitos, creo recordar, sobre este tema precisamente, aquí en Espacio en Blanco, y recordamos que era la figura típica del santo, era esa persona que venía porque le otorgaban los poderes, otro santo, y otro santo se le conoce pues, al curandero, digamos, que es de un índole divino, ¿no? Y ya el papel de santo ya no se ejerce como tal. De hecho ahora mismo está vacante desde que murió el último, que fue el santo Manuel, a finales de la época de los 70, 80 si no recuerdo mal, y ahora está vacante. Se están disputando varios curanderos, el que ellos son el legado del santo Manuel. Pero actualmente hay muchísimos curanderos, buenos curanderos que no cobran, curanderos que no piden nada a cambio, ni siquiera quieren que les dé un presente, no quieren nada, solamente ayudar. Ellos se dedican a sus labores del campo. Y yo he visto con mis propios ojos, pues por ejemplo, la prueba del mal de ojo. Cómo se sabe que una persona tiene mal de ojo, que simplemente echando una gota de aceite soltada con el dedo anular sobre el agua, y si la gota se esparce sobre los bordes del vaso y se repele ese aceite, es que uno está ahogado. Y son datos curiosos, ¿no? Hombre, mi profesión es sanidad. Dentro de mi profesión yo trabajo en lo que es la salud mental. Entonces me doy cuenta de que no son personas que están para allá, como se suele decir. No, son personas que saben muy bien lo que tienen su catálogo de creencias, lo tienen todo muy bien catalogado. Pero sí que es verdad que te encuentras cosas sorprendentes. Por ejemplo, te vas a andar, sin ir más lejos, por la Vía Verde, estas típicas vías senderistas donde ya antes pasaba el tren, ¿no? Y te encuentras, pues, en un montón de plantas como matagallos, etcétera, etcétera, nudos que se le hacen a las plantas, que es de un curandero, o sea, una persona ha ido a solicitar el servicio de un curandero, y ese curandero le quita el mal pasándolo, en este caso, a un árbol, lo anuda. Es algo muy normal, que no tiene nada que ver con los anudadores, que son los que arreglan huesos. Estos son casos, pues, por ejemplo, que van a quitar pues, cualquier mal, cualquier maleficio, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy rica la historia de Córdoba, y lástima que tengamos tan poco tiempo, porque podríamos estar hablando
como bien dices, para hacer una sección diaria de Córdoba, vamos. Lo haremos, si Dios quiere. Lo haremos, si Dios quiere, te decía Paco. Se ha sido simplemente un pequeño esbozo de los misterios que hay en Córdoba. Si la gente quiere más, ¿dónde se pueden informar? Pues mira, tengo un correo electrónico, el mío, paco.bermúdez@hotmail.com, y también, bueno, en la Asociación Cordobesa de Investigaciones Paranormales. Pero vamos a decirlo despacito, paco.bermúdez@hotmail.com. Efectivamente, y si no, en la Asociación de Investigaciones, la Asociación Cordobesa de Investigaciones Parapsicológicas, cuya página web es www.grupoacip.com. Ahí vienen pues, un montón de investigaciones y sobre todo los 2 libros que hemos publicado, el de Andalucía Misteriosa, o sea, Guía Misteriosa de Andalucía Occidental, y Córdoba Misteriosa, son los 2 libros que hemos publicado, junto con otros buenos amigos, y ahí viene un montón de información que pueden encontrar. Gracias, Paco, siempre por tu amistad y por esbozarnos estos lugares misteriosos, que vamos a seguir incidiendo en ellos, y yo te emplazo para que nos lleves de nuevo. Yo quiero seguir viendo curanderos por esa zona, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Miguel, a Paz, a Rosa, a Fran, dale un beso a todo el mundo y que vaya todo muy bien, y aquí te esperamos con los brazos abiertos y una jarra de aceite. Qué bien, te veo pronto, un fuerte abrazo, Paco. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chao. Algunas personas se pasan la vida esperando que algo lo cambie todo. Buscan poder o amor o las respuestas a las grandes preguntas. Yo creo que lo que de verdad buscan es otra oportunidad, una forma de llevar otra vida donde todos sus errores quedarían borrados y podrían empezar de cero, donde nada malo ha pasado aún y todas las posibilidades siguen abiertas. Terminamos por esta semana. Las 2 ediciones del Espacio en Blanco concluyen. A partir de ahora ya nos ponemos a preparar las siguientes. Ha sido un placer muy revelador estar aquí estos 2 días con Eric Fratini y Enrique Vicente, descubriéndonos un montón de claves y analizando la historia. Ojalá os haya gustado y la hayáis disfrutado. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Francisco Javier Manjón Sánchez de Madrid, Merche Ruiz de Vitoria, Maribel León de Madrid, José Manuel Domingo de Burgos y Patricia Solís de Valladolid. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros y daros las gracias a todos por esa cantidad de llamadas y los contactos. Habrá más premios y más regalos, así que seguir atentos a la sintonía de Radio Nacional. Disfrutar de la semana, abrigaos, feliz año del Tigre que se inicia ahora más o menos, disfrutar de San Valentín y del Carnaval y recordar la cita, 6 días aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, no os olvidéis. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos y que sigáis escuchando Radio Nacional. Cuidaros.